Bendiciones a todos que nos van a ver por las redes sociales. Estamos aquí en la Iglesia Revelación Eterna, su siervo Arturo, hoy en esta noche. Quería decirles que a todo aquel que mire el video, si lo pueden compartir, y si no se han suscribido al canal, que lo hagan. Hay muchas enseñanzas, predicaciones que les pueden ayudar a edificarlos para el futuro. A veces tenemos preguntas en nuestras vidas, pero ahí hay muchas cosas que los pueden ayudar. Les mandamos aquí saludos desde Houston. Estamos una vez más aquí juntos y reunidos por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Y seguimos adelante ahorita firmes, agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a hacer la enseñanza en la carta primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 13. Yo sé que nuestro hermano lo ve, la semana pasada cerró ahí, pero leemos del 13 al 17. Lo podemos leer todos juntos. Siempre leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la letra dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Gloria a Dios. Aquí en empezar, el párrafo dice el conocimiento de la vida eterna, ¿verdad? Y eso se aplica al primer versículo 13, ¿verdad? Como dijo el pastor la semana pasada, que el que cree en el nombre del Hijo de Dios ya tiene la vida eterna. Sabemos que San Juan 3:16, un versículo muy conocido, ahí mismo nos dice, ¿verdad? Que si creemos en nuestro Señor Jesucristo seremos salvos, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado al hombre en cual podemos ser salvos. Amén. Y entrando al versículo 14, dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, coma. Confianza, ¿alguien sabe qué significa confianza? ¿Alguien quiera responder? Seguridad. Hay muchos, ¿cómo se dice? Sinónimos que podemos usar, ¿verdad? La definición que tiene el diccionario, yo sé que cuando en la casa estudiamos la Biblia, lo sacamos. Yo sé que es una palabra muy conocida, ¿verdad? Pero confianza significa esperanza firme que se tiene de alguien o algo. En el griego, eso se dice pistis, y que significa fe o crédito. Y cuando leemos ese versículo así, y esta es la fe que tenemos en Él, también si uno le aplica crédito, y esta es el crédito que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Después de que dice coma y nos dice ahí que si pedimos alguna cosa, tiene que decir conforme a su voluntad, porque si no diciese conforme a su voluntad, entonces la gente pediría muchas cosas que aún así lo hacen, ¿verdad? Yo sé que nosotros como humanos a veces batallamos, decimos: Señor, quiero un trabajo para ganar más dinero.
Pero si si no es conforme a la voluntad del Señor, y eso es algo que nos va a alejar de Él, ¿por qué no lo va a dar? Un padre siempre quiere para su hijo lo mejor, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Amén. So, si Él nos ama, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y por eso es muy importante siempre pedir las cosas conforme a su voluntad. ¿Verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito. ¿Y cómo podemos saber qué es la voluntad de Dios? ¿Alguien que me pueda responder? No. Una cosa es la Biblia, ¿verdad? Como dice el pastor, una arma muy poderosa de 66 balas. Y es muy verdad, cuando uno le dedica tiempo a la palabra del Señor, se inunda en ella, se sumerge en ella, uno jamás va a ser la misma persona, no puede ser la misma persona. Porque esto es, puede decir, el manual de la vida. Antes de que yo viniera a los pies de Cristo, yo me preguntaba antes, ¿por qué hago estas cosas y no las puedo dejar de hacer? No pensaba nunca en lo espiritual, porque estaba muerto en el espíritu. Pero cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, Él es el que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Pero otra cosa es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es que nos guía a toda la verdad. Y podemos leer en San Juan 16:13, nomás un versículo. ¿Alguien que me lo quiera leer? 16:13 Sí, amén. dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén, gloria a Dios. Ahí los dice, ¿verdad? Él nos guiará a toda la verdad. Sabemos que, bueno, esa pregunta puede ser muy amplia, la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay muchas respuestas que se pueden decir. Pero estos son unos ejemplos que podemos usar. También en el libro de Romanos, no lo tenemos que leer, pero para después el que lo quiera leer, el capítulo 8, el versículo 14 al 17. Ahí es otro ejemplo que podemos leer ahí, ¿verdad? Y otra cosa que podemos saber cómo estar en la voluntad del Señor son los ancianos de la iglesia. Eso es como la gente que usted puede venir y saber, ok, este hermano ha estado en el evangelio 20 años y ha sido un buen ejemplo para mí. Yo lo veo a él, que los frutos que él da son buenos. Él es una persona, un buen ejemplo, que ayuda a todos, que uno ve al Espíritu Santo adentro de esa persona. Obviamente no va a venir uno a ver aquí a alguien que diga, no, pues esta persona nomás viene y se sienta en la iglesia, no participa, no hace X cosa. Pero hay gentes que sirven en todo, hasta limpieza, mantenimiento, todo lo que se le pida lo hace, ¿verdad? Ya lo hablamos el otro día de los 3 tipos de siervos que hay. Y yo, para mí, esa gente, digo yo, son siervos útiles, porque hacen más de lo que se les pide. Amén. Amén. Y ahí en Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Yo sé que a veces uno es orgulloso y no quiere ir a pedir ayuda. Una vez dice, no, pues es que no quiero ir a pedir a los ancianos de la iglesia, yo lo puedo hacer solo. Pero
Eso es mentira del diablo. Eso es lo que él quiere que uno haga, que uno se sienta, tú eres fuerte, tú lo puedes hacer. ¿Por qué necesitas la ayuda de otros? Si tú les dices a ellos, van a creer que eres débil, o que eres muy nuevo, o que ya estás muy viejo aquí para que estés pidiendo ayuda. Pero si todos estamos en el mismo sentir, y todos tenemos al Espíritu Santo, nunca debemos de pensar así. O estoy mal. Todos debemos de siempre estar juntos, en armonía, ¿verdad? Siempre orando uno por el otro, amén. Y el próximo versículo dice: y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cómo ustedes pueden saber que el Señor los oye? Tiene que haber algún tipo de evidencia, ¿verdad? Si yo estoy sentado al lado de mi hermano o hermana y le digo X cosa, pero no me voltea a ver, pues no me escuchó, ¿verdad? No me oyó. Para mí, mi opinión, yo digo que entre más uno se hinque de rodillas y uno tome ese tiempo, en nuestro tiempo secreto, a orar al Señor, usted va a escuchar la voz del Señor a su tiempo. Yo sé que a veces tenemos que tener la paciencia. No es fácil. No es fácil, especialmente cuando uno está pasando por situaciones difíciles. Ahí es donde el Señor hace que uno ejercite los frutos del Espíritu, que la paciencia es una de ellas. Y yo sé que no es fácil, pero sí se puede, hermano, sí se puede. Porque todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Que nos fortalece. ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta? Amén. En el verso 14 que dice que o sea, nosotros tenemos la confianza que si le pedimos algo a Él nos lo concede. Pero hay que recordar que siempre el pensamiento y la voluntad de Dios es la Escritura, no es como nosotros a veces el ser humano quiere hacer o hace peticiones al Señor. Siempre de acuerdo, nuestras peticiones vayan de acuerdo a lo que está escrito, Dios nos las concede, si confiamos y no dudamos, porque siempre se nos ha dicho y hemos leído la Escritura que no es conforme a nuestro corazón o conforme a nuestra mente o conforme a deseos que mucha gente, ignora porque no estudia la palabra, porque siempre el pensamiento de Dios y la voluntad es la palabra. Si nosotros vamos y hacemos peticiones de acuerdo a lo que está escrito, el Señor nos la concede, confiando plenamente en Él, con una seguridad, como ven nuestros ojos físicos, podemos ver lo que está aquí alrededor del edificio. Pero si tenemos la fe y la confianza que nosotros hacemos una petición, Él nos la concede conforme a lo que está escrito, no conforme a nuestra voluntad. Acordémonos cuando el Señor Jesucristo, cuando Él oraba en el Getsemaní, que dijo, su carne no quería, pero Él dijo, pero que no se haga conforme, como yo quiero, sino como tú, Padre Santo. Así debe ser nuestra oración siempre. Tenemos el ejemplo modelo de nuestro Señor Jesucristo y hay mucho material, bastante palabra que podemos aprender, buscando de día y de noche, como siempre hemos dicho. Siempre el anhelo y el deseo de nuestro corazón siempre debe estar en el enfoque en la palabra y en las peticiones que le hagamos a Él conforme a la voluntad de Él, basándonos a la Escritura. Amén. Y eso que dice, hermano, es cierto, ¿verdad? En Isaías dice que sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos. Y es verdad, nosotros somos tan limitados en nuestra mente que a veces, como un ejemplo, les pregunto a veces cuando voy a evangelizar a la gente, ¿ustedes saben qué significa la eternidad? Sí, contestan, ¿verdad? Dicen sí, para siempre. Sí, pero digo yo, para siempre significa que ya no jamás va uno a regresar, ya no va a haber,
¿verdad? Como dicen, no va a haber más tristeza, no más dolor, no más llanto, ¿verdad? Pero también está el sufrimiento eterno, que es triste al ver a la gente que rechaza el Evangelio de Jesucristo. Y por esa gente yo me identifico con ellos, porque yo era uno de ellos que me hablaban de Jesús y yo decía, no quiero ahorita escuchar eso. Estoy ocupado en 1000 cosas, menos en las cosas eternas, espirituales, las que más importan. Y como ahorita está diciendo el hermano Rubén, en nuestras oraciones ya lo han escuchado que hay 3 tipos de oraciones. ¿Alguien se acuerda de las 3 tipos de oraciones? Fuerte, hermano, fuerte, porque está grabando para que se escuche allá. Dijo el espíritu, la carne Y la mente natural. y la natural, ¿verdad? Y pues lo natural sabemos que es la del pecador, ¿verdad? A veces uno le dice a la gente, bueno, usted ora, sí, yo oro, y hacen, como dice el pastor, pues, oraciones de microwave, ¿verdad? Instantáneas. Esas son cosas que, ¿cómo el Señor le va a dar lo mejor de Él a usted si usted le está dando a Él sobras? Uno nunca puede decir, Señor, yo quiero lo mejor de ti, un destello de tu gloria, de tu presencia, si uno no le dedica tiempo a Él. Esas son cosas como en el versículo de Mateo 7:21, que dice, ¿verdad?, que no todo que le diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Usted se imagina que esté aquí uno en la tierra creyendo en su propia mente, mentalidad, que está haciendo uno lo bien y lo correcto, pero será la voluntad del Señor? Hay que a veces preguntarnos esas preguntas, ¿verdad? Porque a veces yo soy uno de ellos, me vuelvo al conformismo, pero cuando el Espíritu ya me redarguye, me hace pensar, hey, levántate, tienes que trabajar en la viña del Señor, tenemos que ser activos, ¿verdad? Tenemos que tener compasión por las almas perdidas que están allá afuera, que nosotros también éramos uno de ellos en un tiempo. Pero no me quiero desviar aquí del tema. ¿Un comentario? Hermano. Sí, un poquito del 14, ¿no? Que estamos comentando ahorita el 14, al 15, ¿no? Usted puso el ejemplo, ¿no? de un padre con su hijo, ¿no? Como ahí dice, esta es la voluntad de Dios que tenemos en Él, o sea, en Dios como nuestro Padre, ¿no? Que si le pedimos a Él, es como usted puso el ejemplo de un padre cuando el hijo le pide algo a su padre, ¿no? El padre no le va a dar, como dice la misma escritura, que si le pide un pescado no le va a dar una serpiente, no le va a dar algo bueno. Okay. Pero aquí también añade, como estamos leyendo, que conforme a su voluntad, ¿no? Conforme la voluntad de Dios, como también el hermano Rubén dijo, que cuando nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, que nuestro Señor Jesucristo le dijo, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, la voluntad de Dios es el querer de Dios para nosotros, que es lo mejor. Tal vez nosotros queremos una cosa, ¿verdad? Pero tal vez esa cosa nos va a apartar de Él. Entonces, tal vez Él quiere darnos algo más grande, algo mejor, que nos va a hacer bien en lo espiritual a nosotros. Entonces, la voluntad de Dios es el querer de Dios para nosotros. Por ejemplo, dice que esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, ¿verdad? Dice su palabra, ¿no? Entonces, es el querer de Dios para nosotros, nuestra santificación, porque Él sabe que eso nos va a hacer bien a nuestra vida. Porque si caminamos en santidad, en bien con Él, entonces vamos a andar alegres, gozosos, siempre, amado, activos, ¿verdad? Felices en el Señor, no vamos a andar abrumados, porque ese es el querer de Dios, que es mejor que lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces siempre, por esas razones, que siempre tenemos que pedir conforme a su voluntad. Lo que Él quiere es mejor que lo que yo quiero para mi vida. Así es, hermano.
Es muy cierto eso. Como digo ese versículo, pues nadie maltrata a su hijo o a su hija jamás. Uno siempre quiere lo mejor por ellos. Bueno, sí hay alcahuetes, pero a veces yo digo que uno lo hace por ignorancia, o a veces uno también lo puede hacer por, ¿cómo le diré? Porque se siente culpable. O una de las cosas ahorita que en estos tiempos que vivimos, algo que casi no tenemos es tiempo libre, ¿verdad? Porque nos enfocamos mucho en el trabajo. Sí, en este país estamos bendecidos con poder trabajar, darle un mejor futuro a nuestras familias, ¿verdad? En la parte económica, pero aún así eso no es lo más importante. Yo antes me empeñaba en eso, en trabajar 7 días a la semana, pero yo no les puedo decir a ustedes que cuando yo trabajaba así, yo me sentía bien, que yo me sentía completo, jamás, nunca. Uno nunca llega a ese tope, porque solamente Jesucristo es el que puede darle ese lleno a uno. Uno no puede deleitarse en las cosas del mundo, y eso jamás les va a llenar. Amén. Ese vacío, ¿verdad? Gloria a Dios, amén. Bendito sea el Señor. Y como estamos diciendo ahorita en el versículo 15, ¿verdad? Que cómo sabemos que Él nos oye, ¿verdad? Va a ser por la evidencia que el Señor, ¿verdad? Las obras que Él hace en nuestra vida, ¿verdad? Uno va a ver las respuestas a nuestras peticiones al tiempo del Señor, cuando Él le plazca, y a veces quiere que uno madure en el Evangelio. Uno quiere, a mí la misma palabra dice que quiere que todos crezcamos, que seamos maestros, ¿verdad? Que haya crecimiento, que uno no se estanque, que uno no sea, me gusta decir las cosas que dice el pastor porque estoy de acuerdo, chicken little, no puede ser uno tamaño un enano todo el tiempo. Uno tiene que crecer y uno tiene que ver eso. Ya lo platicamos, me acuerdo ¿verdad? Que cuando uno entra y es un bebé en la fe, pues hace cositas de un bebé. Ya después uno se hace un niño, luego se hace un joven, ya un adulto. Pero todas esas cosas el Señor sí nos las va concediendo a su tiempo, pero también hay que siempre pensar qué son las cosas que le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? Alguien tiene que quiera compartir algo, un testimonio, algo pequeño que el Señor usted le haya pedido en petición, que el Señor le haya concedido. Puede ser algo que el Señor lo hizo inmediatamente, puede también ser algo que usted ha estado orando 2, 3, 4, 5 años. He escuchado testimonios que, como nuestro hermano Henry, que cuando oró por su abuela, ¿verdad? Que al mero último, uno dice, gloria a Dios por eso. Su alma se salvó, que es lo más importante. Uno nunca debe de dejar de clamar al Señor. La misma escritura nos dice siempre, hay que orar unos por otros, hay que orar sin cesar. Son versículos muy comunes, ¿verdad? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, pues yo les comparto algo. Yo le pedí al Señor por mis hijos, y todavía les sigo pidiendo, ¿verdad? Porque tengo muchos. Y pues hace poco, ¿verdad? Mi hija acaba de entregar su vida a Cristo, que para mí, digo yo, a la que menos pensé que iba a aceptar a Jesucristo, es la primera que lo hizo. Y toda la gloria sea para Él, porque Él es el que obra, Él es el que toca el corazón, Él es el que hace esos movimientos. Solamente a veces uno, pues tenemos que creer y confiar en el Señor, que como estamos aquí leyendo ahorita, que Él va a hacer la obra. Nunca hay que darnos por vencido.
el Señor va a responder tarde o temprano a su tiempo. Ella está ahorita en una etapa de su vida que tiene, va a cumplir 20 años, ¿verdad? Es difícil cuando uno es un joven, especialmente ahorita con todo lo que está pasando alrededor del mundo. Se dejan guiar mucho por las cosas electrónicas. Le hemos dicho, los dispositivos uno lo puede usar para su ventaja. Como ya ven que yo lo tengo aquí, yo lo uso para mi ventaja. Esto yo lo uso para escudriñar la palabra del Señor. Cuando a veces estoy en el trabajo, no traigo la Biblia conmigo, pero tengo la tableta y leo ahí un versículo o dos, o algo que se me viene a la mente, que estoy meditando, X cosa, pero ahí tengo yo la Biblia. Si no lo tienen así, mira, esa es una manera para que uno se mantenga siempre en las cosas del Señor, porque después uno se empieza a apagar. Uno después, cuando se empieza a hacer un resumen, decir, ¿cuándo fue la última vez que leí la palabra del Señor? Yo sé que el pastor nos da tareas, ¿verdad?, para leer, pero a veces uno se ocupa mucho en las cosas entre la semana, tiene una semana pesada, no le va bien, y uno no tiene tiempo. Todos, yo sé que tenemos que hacer eso en la casa, pero sí se puede leer, como el pastor me dijo, con la sabiduría mucho se puede hacer, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a administrar mi tiempo. ¿Qué puedo hacer yo para acercarme más a ti? Que es lo más que Él quiere para cada uno, ¿verdad? Que nadie se desvíe de su camino. Ahí mismo lo dice en Pedro, ¿verdad? Que no quiere que nadie proceda, que quiere que todos procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Para que nadie se pierda. Eso no es la voluntad del Señor, que nadie se pierda. ¿Están de acuerdo? Gloria a Dios. ¿Algún comentario? Sí, yo también quisiera especificar un poco de algo que me pasó hoy aquí mismo en las alabanzas, que yo siempre, antes de acostarme, siempre le pido a Dios que me llene de su espíritu, que me avive en su espíritu. Y algo que me sorprendió hoy fue que cuando estuve cantando, lo que tanto le pedí, de que no sea yo, que sea consciente, pero que sienta ese deseo de adorarle con mi alma, con mi espíritu, y eso sucedió hoy. Y eso está Amén, muy gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La palabra también dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, me doy cuenta que Él lo hace, que su voluntad es que yo lo haya hecho, que yo haya podido expresar mi espíritu hacia Él. Amén. Y sabes que esas son cosas que motivan a los demás. Eso es algo que los enciende a todos, ¿verdad? A veces uno necesita un poquito, un toquecito, un voltaje ahí para que, como me está diciendo la hermana Consuelo hace rato, necesita pasar un poquito del Espíritu. Uno, cuando se hinca de rodillas, ¿qué es lo que uno hace? Uno se llena de la gloria del Señor. El Señor nos fortalece, aunque en ese momento a veces no lo sentimos, pero como dijo el hermano Yanka, le dice, Señor, yo quiero saber cómo adorarte en espíritu y en verdad. ¿Cómo se hace eso? Y cuando uno está aquí, uno siente la presencia del Señor, pues uno se pone a llorar. Uno no puede detener esas lágrimas, porque esos ríos de agua viva que están brotando dentro de uno, eso es lo que todos siempre debemos de anhelar y desear, sentir. Y yo digo, si ustedes no lo sienten, pues como dice el hermano Yanka, pídanle al Señor, díganle, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero ir a la iglesia, quiero cerrar mis ojos, quiero enfocarme en ti, porque he tenido una semana de lo peor, pero sé que cuando voy a la iglesia y voy a adorarte, voy a glorificar tu santo nombre, tú, Señor, me vas a bendecir. Como dice, muchos lo han dicho de su boca, yo lo he escuchado y me lo han dicho también, que vienen cansados y vienen y de repente empiezan a alabar al Señor y se les olvida el cansancio. ¿Por qué? Empiezan a danzar. Yo también quiero danzar con ustedes. Ahorita no puedo, pero primeramente el Señor me va a sanar, porque yo no dejo de quitar mi confianza en Él, porque Él es mi sanador. Él es el que provee para cada uno. Y aquí vamos a estar, aunque esté difícil la situación, pero
hay que nunca darnos por vencidos. Sabemos que hay un enemigo, como les he dicho, que no se cansa. Él no duerme. Nosotros dormimos. Hay unos que duermen más que otros. Y hay unos que casi no duermen. Yo se lo digo porque las ojeras. No, como dice aquí la palabra, va que todo, y sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos peticiones que Él nos oye, va, lo que nosotros pedimos. Y una de mis peticiones siempre es todos los días decirle, Señor, ponme a alguien para que yo le hable de ti. Pon a esa persona que tú quieres que yo le hable, o a la que de veras te necesita, para que yo pueda compartir tu palabra. Y hoy les contaba, ¿verdad?, que yo fui al Kroger a comprar huevitos que ahí están baratos. Entonces fui al Kroger y había una señora que iba con su carrito, pero yo no la veía bien. Y yo me iba por un pasillo y salía por el otro y no se veía bien. Entonces yo me le acerqué y le pregunté si estaba bien y me decía solo que no, pero yo veía que no podía respirar bien, no podía ya respirar, y se agarraba de su carrito, y yo le dije si la acompañaba a la caja o si había alguien a quien hablarle para que la ayudara, que fueran por ella. Y llegamos a la caja, yo le saqué sus cosas para que cobrara, y ella se seguía agarrando del carrito, y a la cajera le preguntó si se sentía bien o quería que habláramos a la ambulancia, y ella dijo que se sentía muy mal, pero ella se me tiró encima y me abrazó y me decía thank you, en inglés thank you, y yo solo le decía que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y me abrazó bien fuerte, pero cuando ella me abrazó yo sentí algo fuerte en mí, como que algo salió en mí, como que salió algo fuerte de mí hacia ella cuando la besé, y yo solo sentí deseo de llorar. Y yo recuerdo que la señora me decía, ¿qué traes tú? ¿Algo tienes tú? ¿Tienes algo diferente? Y yo le decía, pues no, le decía yo, me decía gracias. Y cuando yo vi, la cajera estaba llorando y me decía, algo pasó aquí. Y cuando me dice la señora, ¿ya puedo respirar? Ya puedo. Y me dice, cuando te abracé, yo sentí algo bonito, algo diferente. Y yo dije, Señor, definitivamente fuiste tú. Y yo dije en mi mente, muchas veces nosotros andamos caminando y no tenemos que andar desapercibidos, sino viendo siempre la necesidad que hay a nuestro alrededor. Y yo salí afuera y ya no encontré a la señora, y le dije al muchacho, ¿quién se la llevó? Y dice, no sé, se perdió, no la encuentro. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Y yo me fui a ponerle dinero a mi papá, y yo no paraba de llorar en el carro, y el Señor me decía, ¿sabes qué más odia Satanás? La santidad. Él odia la santidad, y tú me has agradado, y lo que yo voy a hacer contigo va a ser grande. Y yo siempre le dije al Señor, yo quiero tener el don de sanidad para poder ir a esas personas que realmente lo necesitan, porque allá en Guatemala siempre iba a los hospitales y lloraban por los enfermos, y es algo que anhelo en mi corazón, ir a esas personas. Y como les decía ahora mi amigo del trabajo, otra persona, y yo le digo, ¿tú crees que Dios pueda sanarte? Y él dice, sí, pues Dios puede hacerlo, pero tienes que creerlo, y Dios puede sanarte. Entonces es algo que les digo como cristianos, que veamos la necesidad que hay a nuestro alrededor, que no seamos indiferentes, porque Dios nos mandó a eso, a sanar, a libertar al cautivo, a dar libertad al cautivo, a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. Y yo sé que el Señor está escuchando mis peticiones, yo sé que Él está oyendo, y espero que sigamos sirviéndole. Y me da mucho gusto apoyarlo, porque eso siempre le he dicho al Señor,
llénalo de tu espíritu, Señor, inquiétalo, no lo dejes. Y yo sé que el Señor está orando en él y va a hacer cosas grandes. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién le puede dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él se lo merece todo. Todas estas cosas que compartimos aquí, para darle la gloria y el honor a Él. Es un honor y un privilegio poder estar allá afuera, como dice la hermana, ser una atalaya, estar ahí pendiente de todo, ¿verdad? Y ver quién en realidad necesita. Y como les digo, a veces nos enfocamos solamente en uno mismo, que estamos batallando nosotros y no estamos en alerta. Pero hay mucha necesidad, Y pues primeramente el Señor le ponemos en sus manos de Él, que este año nos haga Él a nosotros más activos, que vayamos allá a predicar el Evangelio, a darle a esa gente las buenas nuevas, nuestro Señor Jesucristo. Podemos llenar esta iglesia y más si nos ponemos a trabajar todos juntos. No es fácil hacerlo, porque sabemos que cuando uno empieza a hacer las cosas que el enemigo no le gusta, es cuando empiezan a dar los ataques. Y a veces uno es débil. Dice, no, pues, no, mejor no me hago un poquito para atrás, porque ese que me dio duele. Pero como dice nuestro maestro Porfirio, si le da uno a usted dele con dos. Nunca debemos de nosotros bajar la guardia, debemos de siempre estar juntos, reunidos, fortalecidos en el Señor. Y muchas cosas así como acaba de compartir la hermana, veremos muchas cosas así. Esas cosas para mí son cosas que a mí me da avivamiento, me da vida. Me gusta estar allá afuera compartiendo esas cosas con la gente. Y cuando no lo hago es cuando me siento débil y apagado. Y como dijo la hermana, digo, Señor, sorpréndeme hoy. No importa quién sea, ponlo ahí. Y de repente cuando uno menos se da cuenta, estaba platicando con una persona y ellos pueden decir, oh, wow, yo no sabía que esto es esto, X cosa, ¿verdad? Pero eso es exhortación con amor. Hay que predicar el Evangelio todo el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entrando en el versículo 16, la palabra sigue diciendo: si alguno viene a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Un poquito largo el versículo. Sí, hermano. Menciona ahí de pecado de muerte. ¿De qué pecado de muerte me habla ahí? Bueno, un poquito adelante también dice pecado de no muerte y pecado de muerte. Sí, pero me da más curiosidad cuál es el pecado que habla ahí de muerte. De muerte. Y fíjate que es algo para mí que yo lo leí. Y lo leí. Yo decía, wow, está un poquito difícil de cómo contestar la pregunta, ¿verdad? Pero por lo que yo tengo entendido es de que leyendo el 17 que dice toda injusticia es pecado, está diciendo que todo pecado puede ser de muerte, pero yo digo que pecado de muerte puede ser, pues ahí lo dice, ¿verdad? Como la blasfemia contra el Espíritu, ¿verdad? Que no tiene perdón. Y vemos lo que le pasó a Ananías, ¿verdad? Ananías y ¿cómo? No me acuerdo, Zafira, ¿verdad? Que le robaron al Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos pues quedaron muertos. No sé si lo puede ampliar ese usted, pastor, porque yo también estoy un poquito, estamos aquí todos aprendiendo, yo también estoy aprendiendo estando acá. Yo quiero
regresar a donde estábamos, hermano, porque de verdad que la esencia, la sustancia de esta enseñanza tiene que ver con la oración, pero muchos ignoran qué es en sí la oración, y es muy importante que entendamos que la oración incluye varias cosas, varios factores. Cuando uno se acerca a Dios creyendo que su oído va a estar atento a la voz nuestra, entonces llevamos esa seguridad de que no vamos a perder el tiempo, porque no se trata de orar mucho o poco, sino de los resultados que se va a obtener en la oración. Porque cuando uno se acerca a Dios, lo primero que hay que hacer, hay que entrar a su trono de gracia con acción de gracias, con alabanza, con agradecimiento, y hay que adorarlo. Número 2. Número 3, hay que confesarle que he errado, me he equivocado, perdóname, Señor. Número 4, tenemos que hacer nuestra petición. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga por ti? Como le dijo Salomón, entonces uno tiene que hablar y decir, esta es mi petición. Y número 5, ya usted lo sabe, es la intercesión. Son 5 factores muy importantes que incluyen la oración. No es solamente decir, quejarme y llorisquear y estar ahí diciendo lo mismo, que es rezar, repitiendo lo mismo. Pero mire, la esencia de lo que es la oración es el medio para entablar una buena conversación que nos va a llevar a una buena relación, y que esa buena relación nos va a llevar a una buena amistad. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? Cómo Dios mismo venía al huerto a hablar con Adán. Ese ha sido siempre el anhelo, el deseo del Creador, de hablar, de platicar con sus criaturas, entablar una buena relación de amistad. Jesús mismo lo dijo: ya no les voy a llamar siervos a ustedes, les voy a llamar amigos. Y yo les pregunto a todos los que están aquí, ¿de verdad usted sabe orar? ¿De verdad usted cree que Dios le escucha? ¿De verdad usted ha obtenido grandes resultados en su oración? Mire, para poder hacer amistad con Dios es necesario pasar tiempo hablando con Él. Pero también hay que entender que la oración tiene 2 vías. Tiene que ver con una conversación, una comunicación, un intercambio, ¿verdad? Donde tú le hablas, pero también esperas a que Él te hable a ti. Porque entonces ya no va a ser oración, va a ser un monólogo, que usted solo va a estar hablando consigo mismo. Y esto, la oración es comunión. Son 2 vías. Dios te habla, tú le hablas, y entran como Moisés. ¿Cuántos se acuerdan de Moisés? Dice que Moisés llegó a una relación de amistad con Dios, que hablaba con el Señor cara a cara, como habla el amigo con su mejor compañero. Lo mismo que Adán hablaba con Dios y Dios con él. A través de la historia se dice Abraham mi amigo. ¿Por qué Dios le llama amigo? Porque Abraham tenía una buena relación con Dios, una buena comunicación. Él hablaba con Dios y Dios hablaba con Abraham. Esa es la esencia del cristianismo, o es el propósito de Dios para sus criaturas, poder tener esa comunión, comunicación, buena relación, esa amistad íntima. Sabemos que en la amistad hay 5 escalones, por así decirlo, ¿verdad? Moisés llegó al 4, pero no pudo llegar al 5 porque le pertenecía al Mesías. ¿Y por qué Jesús tuvo que orar? Él se iba a orar al monte, a hablar con el Padre. Él y el Padre hablaban, platicaban, dialogaban, eran los mejores amigos, y el Padre enseñaba, instruía a Jesús. Bueno, el día que sigue vas a hacer esto y esto, vas a ir para Capernaum, vas a ir a aquel lugar, vas a hacer esto y esto. Y él obediente, ¿verdad? Porque había una confianza recíproca, hermano.
de verdad, aquel cristiano que no entiende lo que es la oración, que tiene dos vías, lo que Dios quiere a través de la oración es que haya un compañerismo. Dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Cuando hablamos con Dios lo conocemos más, su sustancia, su esencia, su naturaleza se añade a nosotros y comenzamos a resplandecer, a brillar. Cuando Jesús estaba orando, de repente hubo una transformación de luz que lo arropó y sus vestidos se convirtieron en blanco. Cuando Moisés habló con el Señor, porque orar es hablar con Dios, por 40 días en su ayuno, ¿verdad? Dice que cuando bajó brillaba con la gloria de Dios. Yo solamente tengo que verlos a ustedes para saber qué tanto oran, hermano. Yo puedo ver si su rostro está opaco o está brillando, si ustedes están apagados o están encendidos. La esencia de la comunión es la oración y es para construir una buena amistad y tener una buena relación con Dios. Y cuando hay esta amistad, hay confianza, hermano. Pero es necesario pasar tiempo con Dios. ¿Se imagina que los hijos no hablen con el padre ni el padre con los hijos? ¿Qué comunión, qué relación, qué amistad, qué compañerismo hay allí? En el matrimonio también, cuando uno de los dos no quiere hablar, se queda callado, callada. No hay relación, no hay amistad, no hay comunión, no hay armonía. Uno jala por un lado y otro para otro. Por eso dice el Señor, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo con Dios, Él va a ir por un lado y yo por el otro, y así nunca lo voy a conocer. Es necesario pasar tiempo con Dios para poder conocerlo, y es a través de estar hablando. Usted no puede decirle a nadie, mi amigo. En el trabajo siempre dicen, ¿cómo estás, amigo? ¿Amigo? ¿Cómo? Somos compañeros de trabajo, pero no amigos. Porque a un amigo se pasa tiempo hablando, conversando, y se hablan cosas importantes, íntimas. Se expresa cada uno lo que siente, lo que le está pasando, porque hay amistad. Eso no se puede hacer con cualquiera. Entonces, cuando uno tiene esa confianza, esa amistad con Dios, antes de ir al doctor, antes de ir a pedir consejo, antes de hacer cualquier cosa, yo voy a ir con mi mejor amigo, que es Dios, hermano. Y pasar tiempo, horas. El viernes pasado pasamos aquí, ya saben, 15 horas en comunión con Dios. No fue fácil, pero uno se deleita. Dice, deleítate en el Señor. Pero ¿cómo te deleitas en el Señor? Pues hablando con Él, como tu mejor amigo. Y Él te va a conceder la petición de tu corazón. Hay un secreto. El secreto de la oración es para conocer a Dios y hacer de Dios tu amigo. Y si Dios es tu amigo, ¿quién contra ti? Dios te va a decir, mira, hijo, te lo voy a dar, pero no ahora. Espera, no es manzana, espera. Ya se puede reír, ¿verdad? Pero finalmente, hermano, la esencia que Juan está recalcando aquí es la comunión, la relación, la oración, que tiene dos vías, donde los dos van a platicar como los mejores amigos. Y para eso va a haber un deleite en compartir, porque Dios también va a expresar hacia ti lo que Él quiere de ti. Te va a hablar y vas a escuchar su voz, y tú le vas a decir, amén, Señor. Usted preguntó que cuál era la voluntad de Dios. Bueno, basta con leer la escritura. Elías oró que Dios lo matara. Le dijo, Dios, no, esa no es mi voluntad, yo no he terminado contigo. Jonás hizo lo mismo, mátame ya. O si no, destruyas aquello, si no, mátame. Y así vemos oraciones, hermanos, que no fueron contestadas. Llegó un momento, ustedes están hablando del pecado de muerte. Les voy a dar una probadita nada más. El pecado de muerte es cuando alguien deliberadamente practica el pecado y se llama cristiano. Aquí, escuche, estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de pecadores. Aquí está hablando de cristianos.
cristianos que pecan voluntariamente, deliberadamente, y usted está orando por ellos, pero ellos voluntariamente, deliberadamente están desafiando a Dios, están pecando, como Nadab y Abiú, conociendo la voluntad de Dios, se atrevieron a hacer algo que deliberadamente sabían que no podían ofrecer fuego extraño ante el altar del Señor. Y está hablando de estos cristianos tibios, blasfemos, estos cristianos que llevan el nombre pero viven en pecado. Es lo que dice Juan. Si tú ves que un hermano está practicando un pecado de muerte deliberadamente, ya no estés orando, porque hemos orado mucho tiempo por estos sinvergüenzas. Bueno, practican el pecado como el diablo. Entonces, si tú miras que estos fornicarios, adúlteros, esta gente que está en pecado y tú has oído y ellos dicen que son cristianos, hermano, por ese tipo de gente, ¿verdad? No hay que perder el tiempo, porque ya les has amonestado, corregido, aconsejado y hablado y orado y has estado ahí en la brecha. Le digo esto porque un día el profeta Jeremías no se cansaba de orar por el pueblo de Judá, pero Dios le habló y le dijo: ya no ores por este pueblo. Quiere decir, ya cometieron el pecado de muerte. Va a venir Nabucodonosor y los va a matar a muchos de ellos, los que han practicado el pecado de muerte, y a los demás se los va a llevar cautivos. Ese es un pequeño ejemplo, hermano. La tibieza es otro pecado que lleva a la muerte. O sea, el pecado de muerte es aquel pecado deliberado que voluntariamente llamados cristianos desafían a Dios y atreven a desobedecer la voluntad de Dios. Para conocer la voluntad de Dios, ya dijo el hermano Enrique, la voluntad de Dios es vuestra santificación, es nuestra santidad, es vivir apartado y separado. Pero para eso tenemos que vivir en comunión con Dios, hablar a Él y esperar que Él nos hable, que Él nos enseñe, que Él nos instruya, que Él nos guíe. Pablo conocía a Dios, ¿sí o no? Le pidió que le quitara el aguijón. ¿Y por qué no se lo quitó? Porque Dios le dijo: Pablo, bástate mi gracia, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Muchos están orando y pidiendo: Señor, fortaléceme, Señor, sáname. Y porque el Señor no lo hace, ¿sabe por qué no lo hace? Porque hay mucha soberbia, hay mucho orgullo, hay pecado en ellos. Y Dios va a usar ese aguijón para quebrantarlos, para humillarlos, para derribar la soberbia y el orgullo. Pero el pecado de muerte es el pecado deliberado que se practica voluntariamente. Puede ser un músico aquí, un cantante, un predicador o maestro que está en pecado, y de repente va a venir el juicio sobre esa persona. Entonces, si yo sé eso, muchos han sido amonestados, hermanos, pero no han escuchado, y finalmente uno escucha qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Entonces, si uno ya sabe que una persona está pecando voluntariamente y se llama cristiano, hermano, debemos de parar de hacer eso. Yo no estoy hablando de los pecadores, estoy hablando de llamados cristianos. Aquí está hablando de cristianos que están practicando el pecado voluntariamente como si fueran pecadores del mundo. Ese pecado va a ser castigado con la muerte. Y Dios decide qué es lo que va a hacer. Pero nosotros tenemos que ser sabios con eso, hermano, porque usted sabe que alguien está practicando el pecado abiertamente y se llama cristiano, hermano. No podemos estar orando por esa persona. Es una ofensa delante de Dios. Dios le dijo a Jeremías: ya no ores más por ellos, porque yo he decidido castigarlos a muchos de ellos con la muerte, y los otros los voy a llevar a Babilonia en cautiverio, hermano. Entonces esto yo creo que va a abundar después. Está muy interesante, ¿verdad? Ya dijimos, los pecados de muerte pueden ser la blasfemia, y ya hablamos de 7 pecados que son blasfemia conforme a la Escritura. Pero es necesario estudiar la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. De otra manera, pues ¿cómo la vamos a conocer? Y si oramos, dice: el que aparta su oído de la palabra de Dios, su oración no será oída. Porque muchos del pueblo de Dios no saben orar, hermano. Y como Dios no les contesta porque no saben orar, entonces se enojan contra Dios, se rebelan contra Dios y se apartan de Dios, y termina en el fracaso, en la derrota, y ya sabe usted. Así que estamos aquí para aprender, hermano. Amén. Aprender a orar.
para hablarle a Dios y esperar que Él te hable, para que se construya una buena amistad y que Dios más tarde pueda decir: Arturo, mi amigo. Él me habla y yo lo escucho, y yo le hablo y Él me escucha. Hay un diálogo, una comunicación, una relación. Somos amigos. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿verdad? Que Dios te hable a tu mente y te diga: Luz, mi amiga, ¿verdad? ¿Y quién más? Sandra, Consuelo, Melissa, Enrique. Todos los que estamos aquí tenemos ese acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que uno sí puede y otro no puede. Uno simplemente tiene que tomar el tiempo de hacerlo, y ya cuando uno, como dijo el pastor, llega a ese nivel, a esa conexión de intimidad con el Señor, eso para mí, yo digo, es algo tan bonito. Pero lo del pecado sí es algo muy peligroso, que uno estando en la iglesia pierda la convicción y ya poco a poco se vayan apartando por el pecado, ¿verdad? Sabemos que el pecado es veneno, eso es algo que nos mata, y nuestro Señor Jesucristo, por su preciosa sangre, nos ha lavado y limpiado de eso, pero tampoco jamás debemos de abusar de su gracia, ¿verdad? Uno tiene que siempre reflejar y decir: Señor, estoy viviendo en santidad como tú quieres, ayúdame a arreglar cierta situación, quiero yo acercarme a ti, quiero llegar a ese nivel. Yo cuando escucho esas cosas, yo digo: yo quiero poder llegar a hacer esas cosas. Quiero también determinarme a tener ayunos largos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, también como lo hizo Moisés, de 40 días. Yo, gracias a Dios, lo más largo que lo he hecho, y no lo digo por saltar, me da mi pecho, jamás. Hice 23 días y me sentía de lo mejor, me sentía tan ligero, livianito, andaba, como dijo el pastor, resplandecía, ¿verdad? El brillo en mi rostro por hacer eso, por tener esa comunión con el Señor. Uno se siente tan bien de hacerlo, y pues lo quiero volver a hacer, y sí se puede hacer, ¿verdad? Como dice, entramos ya en el 2025, ya se nos fue enero tan rápido, tan pronto, ya estamos en febrero. Wow. Pero hay que determinarnos a hacer nuestras metas, hay que hacer esas cosas. Son siempre cosas que nos van a beneficiar en nuestra vida espiritual. Hay alguien que aquí que no quiera levantar su mano y decir que quiera que el Señor le diga: amigo o amiga. Yo quiero que el Señor me diga: amigo, ¿qué hiciste muy bien hoy? Esas son cosas que yo, para mí, me hacen sonreír, me da alegría, gozo. Es verdad, para mí son cosas que nunca jamás en el mundo lo pude experimentar. Jamás. Pues ya el pastor dio ahí un ejemplo, ¿verdad?, del pecado de muerte, y así como lo explicó, tiene mucho sentido. No hay que orar por la gente que sigue pecando voluntariamente, no hay convicción en ellos, desechan lo del Señor y lo hacen a un lado y quieren seguir viviendo sus vidas. Pues hay mucha otra gente que sí, en realidad uno los ve batallando y que se están esforzando y quieren seguir adelante, y que sí necesitan la oración de cada uno, ¿verdad? Y pues podemos cerrar con el último versículo, en el 17. Está corto. Dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Si el pastor ya lo explicó, el pecado de muerte, entonces tiene que ser el antónimo. Pastor, estoy mal. Los pecados que no llevan a la muerte, hermano, son aquellas equivocaciones, errores, faltas que como humanos cometemos por nuestra limitación. Por eso se nos puso un abogado, ¿ok?
Entonces el abogado lo que hace cuando nosotros nos equivocamos, cometemos errores, tenemos deslices, descuidos y todo eso, esos son pecados que no llevan a la muerte, sino que uno los puede arreglar con Dios, porque uno no lo hace voluntariamente. Pero si yo cometo adulterio voluntariamente, ya estoy como el rey David en un gran peligro, que él merecía, de acuerdo a la ley, morir. Pero Dios en su misericordia dijo, no vas a morir, porque era un pecado de muerte el que él cometió, pero Dios fue el que decidió si lo mataba o no. Pero acá nosotros, por ejemplo, no orar es pecado, no leer la palabra es un pecado, porque todo lo que Dios nos ordena y no lo hacemos es pecado. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos es pecado. Esos pecados que no llevan a la muerte los cometemos nosotros, pero sin querer, como dice la fábula, no sin querer queriendo, pero sin desear, sin querer, porque por debilidad, por descuido, porque estamos sujetos a limitaciones, somos finitos, cometemos errores y faltas y todo, y los demás nos juzgan, nos condenan, pero Dios no. Pero ya cuando yo comienzo a ir a una discoteca y hacer lo que otros hacen, a tomar, a adulterar, y un pecado ya deliberado, abierto, voluntariamente, ya eso ya es muy serio. Y uno va por un camino hacia la muerte y de repente va a ser castigada esa persona con ese pecado, lo va a llevar a la muerte. Pero los demás pecados, por flaqueza, por debilidad, por limitaciones, errores, equivocaciones, descuidos y todo eso, por eso tenemos un abogado. Esos son pecados que no llevan a la muerte, ¿ok? Y tenemos que estar claros en esto, hermano. Yo por último quería hacerle una pregunta. ¿Cómo es que uno puede darse cuenta si alguien es amigo o enemigo de Dios? Yo sé que ya Santiago lo dijo. O almas adúlteras, ustedes que quieren hacer amigos de Dios y son amigos del mundo, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo decir que soy amigo de Dios cuando soy amigo de sus enemigos? ¿Verdad? El mundo es enemigo de Dios. Y yo no puedo decir Dios es mi amigo y el mundo es mi amigo. ¿Cómo? Tu enemigo no puede ser mi amigo. ¿Ok? Y eso es muy importante, porque mire, la mayoría sabemos que lo que menos le gusta al cristiano verdadero, al sancochado, ¿verdad? Al torta no volteada, al carnal. Muchos de los que están aquí, yo no sé cuánto tiempo pasan con el Señor hablando, ¿verdad? Pero si pasa un día, una semana o más y usted no habla con Dios y espera que Él le hable, puede tomar una decisión que lo va a llevar a una trampa del enemigo, lo va a llevar al fracaso, lo va a llevar a la ruina, hermano. Porque la oración es pedirle a Dios consejo, orientación, dirección, y como amigo decirle, quiero que andes conmigo. Un día Dios, ya en la noche, me dijo, ¿te diste cuenta que yo andaba contigo? Y yo me quedé impactado. Y como Jacob, ¿verdad? Tan terrible es este lugar. Dios está aquí. Yo no sabía que Dios estaba conmigo. Iba yendo a su hermano, pero Dios estaba con él, ¿verdad? Y yo le dije, Señor, de verdad no me di cuenta, pero gracias por hacerme saber. Dice, yo anduve contigo todo el día. Te estuve cuidando y protegiendo de tus enemigos y de accidentes infelices, y ni cuenta te diste. Eso me llevó a la reflexión. Dios me estaba llamando a tomar tiempo con Él y darle las gracias. Que si Él anda conmigo, aunque yo no lo vea, Él anda conmigo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Moisés dijo, si tu presencia, quiere decir, la presencia, bueno, aquí está la presencia del hermano, ¿verdad? Tu persona y tu presencia son lo mismo. Ok, yo estoy ante la presencia del hermano. Y Moisés dijo, si tu presencia, o sea, tú en persona, no vas conmigo, no me saques de aquí. Ok, yo estoy delante de su presencia, hermano. Si eres mi amigo, yo voy a desear hablar
contigo, pasar tiempo, contarte lo que siento y tú me cuentas lo tuyo. Esa es la verdadera amistad. La oración es para hacer una bonita amistad con el Creador, que el Creador sea tu amigo y tú amigo del Creador, que tú andas con el grande. Pero si pasan días y no te dan ganas de orar, no te dan ganas de hablar con tu mejor amigo, ¿por qué no te dan ganas? Porque no es tu mejor amigo, porque tú no te deleitas hablando con él. Yo me meto en mi oficina y comienzo a hablar con el Señor, y ya cuando miro 2, 3, 4 horas que ya pasaron, porque yo hablo con él, me deleito con él, pero también el Señor me habla. Y viene y me toca, y siento su presencia, como diciendo, no me ves, pero aquí estoy contigo. Soy tu amigo. Hermano, cualquiera de ustedes que no se esfuerce por construir una buena relación con Dios como su amigo, van a pasar los días y no, estoy muy cansado, no tengo tiempo. Ni siquiera se acuerdan de su gran amigo, el que los cuida, los guarda y los protege. Se acuerdan del celular, se acuerdan de una de mil cosas, de sus problemas, pero no se toman un tiempo especial para hablar con el Señor y decirle, amigo mío, vengo a darte las gracias. ¿Cómo estás? Y él me dice, deseando hablar contigo, porque Dios anhela, quiere hablar con nosotros, pero una mayoría no le presta atención. Tienen tiempo para todos sus amigos de la tierra, tienen tiempo para todas sus cosas, pero no tienen tiempo para hablar con el mejor amigo, hermano. Con todo el corazón se lo digo. Por favor, haga el hábito, la costumbre de hacer de Dios tu amigo y habla y platica con Él lo más que pueda. Así lo vas a conocer más y te vas a deleitar en Él y no va a haber problema que te frustre ni que te desanime. Cualquier cosa lo vas a llevar a Él, porque Él dice, si tú me pides, recibes. Si me buscas, me hallas. Si tocas a mi puerta, yo te la abro. Qué bonito, hermano, que Dios nos diga a nosotros, de verdad, Abraham, mi amigo. Eso lo desarma cualquiera, hermano. Así que usted es mi hermano, usted es mi hermana, ¿verdad? Pero no son muy buenos amigos conmigo, ni yo con ustedes, porque no pasamos mucho tiempo hablando y conversando y yo, ¿verdad?, compartiendo lo que pienso, lo que siento, lo que me pasa, ¿sí o no? Con un amigo, una amiga, usted comparte lo que piensa, lo que siente, lo que pasa, lo que le sucede. Usted en confianza le cuenta sus secretos y descarga, ¿verdad? Hay personas, el verdadero amigo escucha al amigo y con solo hablar, se le va la carga, ¿sí o no? El verdadero amigo toma tiempo para oír, para escuchar a alguien. Cuando nos ponemos a platicar con algunos de aquí que somos buenos amigos, platicamos y queremos platicar más y el tiempo se pasa, ¿sí o no? Pero con otro viene a la iglesia y ¿qué pasa, hermano? Se acaba el servicio y patita, ¿para qué te quiero? De volada se desaparecen. Allí no hay amistad, hermano. Se supone que nosotros, además de hermanos, debemos de construir una bonita amistad, de ser no solamente hermanos en la fe, una familia en la fe, sino llegar a ser amigos. Por eso los sábados tenemos esta comidita, ese convivio para eso, para hablar y platicar y dialogar y contarnos unos a otros, ¿cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Pero cuando no hay una buena amistad, la persona está pasando por graves problemas, pero no tiene esa confianza de acercarse a los pastores o a los diáconos. No pide ayuda. ¿Por qué? No encuentra a nadie de confianza. No pueden compartir nada, ¿verdad? Digo, cuando no hay bonita amistad. Y cuando alguien venga a la iglesia, no se vaya a sentar con los hermanos y deja las visitas allá a otro lado. ¿Cómo va a construir una amistad con alguien? Primero, ¿quieres ganarte a alguien para Cristo? Hazlo tu amigo. Y después, dile lo que quieras, él te va a escuchar. Pero nunca vas a ganar a alguien así, a lo bruto, a lo bestia, a lo salvaje, ¿verdad? A la fuerza. No, la clave es la amistad.
con Dios, con los hermanos y con los pecadores también. Jesús era amigo de los pecadores. Gracias, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios, amén. Muy buenas palabras compartidas, ¿verdad? Que nos deben de motivar, darnos aliento, ¿verdad? Que nos inspire para llevarlo a cabo. Y si no lo han hecho, pues cálenlo, pruébenlo. El Señor no falla. Hay que siempre acercarnos a Él. Pues leímos ya el versículo 17, hasta ahí lo vamos a dejar. Podemos concluir la enseñanza esta noche. Todavía faltaba un poquito de tiempo.